¿Aló? Ahora sí. ¿Aló? Ya está cargado el ejemplo de funcionamiento Está bien, ingeniero. en, en Classroom. Entonces vamos a jalar de ahí la presentación. No voy a hablar mucho de losas porque en Entrepisos sin vigas, un capítulo más adelante, vamos a volver a hablar de funcionamiento. De todas formas, los ejemplos de losas van a estar cargados acá para que puedan irlos viendo, pero los vamos a repasar con losas sin vigas. Bien, entonces, aquí tengo algo diferente de una losa de entrepiso sin vigas, sino más un caso hipotético en el que tengamos que soportar un tanque con una losa, pero que no tenga ninguna viga, ¿no? Y esto, por ejemplo, puede ser dable cuando la losa es muy elevada, bueno, y no quiero tener muchos problemas con los encofrados, porque encofrar una viga y una losa siempre es un problema, pues, y más aún siendo temas estéticos ahorita, ¿no? Porque pueden verse aquí como una losa, no, es difícil volverla estética, volverla a la vista, más, más que uno tendería a hacerlo sin ningún tipo de vista colgando ahí en debajo de la. Bueno, entonces vamos a ver un tema así parecido a este. Eh, Tenemos un tanque que se está apoyando, un tanque rectangular digamos, que está apoyando en una base cuadrada, en una base, en una losa, los pongo muchas veces llamada. Perdón. De acuerdo, entonces tenemos los siguientes datos, ¿no? A ver, vamos a un poquito a rayar esto. Tenemos, por ejemplo, la resistencia, el tipo de acero, ¿no? Tenemos el 400, ¿sí? Todo estamos diseñando con la EH. El hormigón es H25, ¿no? Es la designación simplificada. Los coeficientes para condiciones normales de control regulares, el módulo del acero, estos coeficientes los saco en función a la EHE08, ¿no? Estrictamente hablando, ¿no? Y luego tenemos las dimensiones de cada uno de los elementos, ¿no? Aquí, como es un tanque elevado, fíjense, no me conviene tener con un tanque rectangular, sino un tanque cuadrado, ¿no? De planta cuadrada. Entonces, son, digamos, decisiones que uno toma para no complicarse con la estructura, ¿no? Qué lógico sería un poco, ¿no? Tener un tanque así y con ese esquema, entonces tendría demasiada demanda de armadura en este sentido, como vamos a ver cuando veamos losas, y no tanto en ese sentido, entonces no me ayuda mucho, ¿no? Entonces, al sanitario no le importa cómo sea la forma, la cuestión es que tenga el volumen, pero al arquitecto tal vez le viene mejor que ni siquiera sea cuadrado, ¿no? Sino sea inclusive cilíndrico, que es más agradable a la vista, inclusive, puede ser. Bueno, esas son como que discusiones que uno
logra tener el momento de decidir cómo va a ser la geometría, ¿no? Porque esto no va a ser un dato, ¿no? Es algo de la concepción de la solución estructural. Bien, entonces tenemos una altura de agua, que está aquí todo dado, las dimensiones del tanque, sí, y también tenemos aquí algo muy importante, ¿no? Fíjense, algo que no he comentado en las presentaciones es lo siguiente. A mí me dan dimensiones del tanque, me dan la altura de la losa. Esto cuando llevemos losa vamos a nosotros definir cuánto va a ser la altura, pero aquí me lo dan. Aquí hay cuantías, ¿no? De las armaduras de flexión. Esto me dice que en un programa regular, primero tengo que diseñar a flexión la losa, ¿no? La losa que está soportando todo, la losa, y luego recién puedo diseñar a punzonamiento, ¿sí? Por eso es que cuando llevemos entre pisos sin viga o losas sin, ¿no? Cuando llevemos el tema de losas, esto no va a ser un dato, va a ser algo que tengo que encontrar y después con eso voy a verificar punzonamiento, ¿sí? Después con eso. Y bueno, tenemos los recubrimientos aquí, ¿no? Los recubrimientos que si se dan cuenta, este es el recubrimiento, voy a ampliar un poco, ¿no? Aquí, yendo más a los datos. Entonces tenemos todos los datos de la losa, ¿no? Estamos viendo una losa. Entonces, si se dan cuenta, estos son los recubrimientos mecánicos. Pero estos, ¿qué son? Esto es 2.5, es el recubrimiento geométrico, ¿sí? 2.5 centímetros. Y este es suponiendo que el diámetro en sentido X es 12 milímetros. ¿Ya? En el sentido Y, no solo tenemos el diámetro X, ¿no? Tenemos el diámetro Y, ¿de acuerdo? Por ser la capa, ¿no? Esto es para calcular los D1 y DX, suponiendo que son una capa y que están armados con un solo. No sé si esa parte entendido. Entonces, como es hormigón, entonces entiendo que no, pero si hay dudas, lo aclaro. Eh, Vayamos al tanque. Con confianza me dicen, más no no se entiende algo. En el tanque, fíjense que una cosa es el ancho de la losa y el largo de la losa. Aquí estoy diciendo que hay un retiro de unos 10 centímetros a cada lado, es decir, esto es 10 centímetros y esto es 10 centímetros, ¿sí? Porque una cosa es la dimensión del tanque y la dimensión de la losa. Puedo darle más, ¿no? Eso ya en función de las condiciones de operación, de la vida útil, si necesitan ese espacio o es suficiente para los propósitos de montaje del tanque, de construcción del mismo tanque, esos 10 centímetros es o no suficiente, ¿no? Estoy suponiendo que 10 a cada lado ya con eso tranquilo. Luego tenemos la altura del tanque, ¿no? Que es esta altura que viene aquí. Y otra cosa es la altura del agua. La altura del agua es menos, entonces estoy pensando que unos 25 centímetros. Realmente no me acuerdo cuánto hay que dejar libre en tanques así, ¿no? No me acuerdo muy bien, pero sé que hay que dejar algo. Bueno, entonces, cálculos ya, haciendo ya, bueno, ya como dato me pueden dar algunos como por periodo del tanque y el peso del recipiente del tanque, no el volumen, sino el peso del contenedor, porque puede ser que este tanque sea plástico, ¿no? O sea, de algún material, o sea, prefabricado, ya tenga el volumen. Si se dan cuenta, en estos problemas no hay unidades, ¿no? Aquí ese es uno de los pocos problemas donde no le he puesto unidades porque generalmente esto está hecho en MATLAB Prime y ahí es fácil ponerle.
unidades para que no cometamos errores. Luego la columna, bueno, la columna ya igual es un dato, pero en un problema real yo tengo que definir la columna. Entonces, la columna, ya vamos a ver cuando veamos columnas cuáles son los criterios para la columna. ¿Sí? Bueno, son los datos que hay aquí. Siguiente, ahí están las plantas, las elevaciones, todo ello. Para calcular, tengo que todas las dimensiones definidas, ¿no? A ver, calculo primero flexión. Entonces vamos con la solución, y más o menos manteniendo la hermenéutica de pasos que se siguen en el algoritmo armado 1, tenemos materiales, cargas, ¿no? Todo eso. Aquí en materiales inclusive podemos reiterar que el módulo de formación del hormigón es 200.000 megapascales. No, esto es en megapascales y esto también en megapascales. Si necesito algo más, ya. ¿Sí? ¿De acuerdo? Luego siguientes son las cargas. Y en las cargas tenemos las siguientes cargas que se aplican, ¿no? Sobre la losa, principalmente. Sobre la losa tenemos un tanque que tiene un cierto peso, sí, un cierto peso un tanque. El recipiente, me estoy refiriendo, no al contenido, que tiene un peso que está aplicado acá, ¿no? Sin embargo, para no complicar una vida y además para estar del lado de la seguridad, este peso del tanque lo voy a distribuir en toda la base del tanque. Por eso aquí está la división, ¿no? El área del implante del tanque, entonces ya tengo su peso, ¿sí? ¿Por qué tan bajito? Porque estoy en meganewton metro cuadrado, ¿de acuerdo? A ver si no me equivoco. No, no. Es que es tema de las unidades, ¿no? Ahorita voy a ver en qué medidas está exactamente eso. Pero es una división de ambos. Bien, si fuera meganewton metro, fíjense, para convertirla a kilonewton tendría que ser 95 kilonewton metro cuadrado. El peso de solo el recipiente. Y eso es demasiado, ¿no? Mucho es demasiado. Ustedes dicen de su proyecto de hormigón 1 que las cargas vivas están alrededor de 2.5 kilonewton metro cuadrado, ¿no? Entonces, estamos muy lejos de eso. Eh, Luego tenemos, entonces esto debe ser con seguridad kilonewton metro cuadrado, ¿no? Bueno, a ver, lo vamos a borrar para que no confunda otra vez. Luego viene, luego de haber distribuido el peso del tanque en toda su base, que es esto, nos vamos a distribuir el peso del agua en toda la base, ¿sí? Entonces ahí es fácil, simplemente por hidráulica, el peso unitario por la altura de agua, ¿no? Tenemos ahí, nuevamente, ¿no? Entonces tenemos kilonewton metro cuadrado, kilonewton metro cuadrado, ¿sí? Entonces ese sería. Y por último tenemos el peso propio de la losa, que igual, ¿no? Es altura por el peso unitario de la losa, me sale. Sin embargo, esta carga, como dice el dibujo aquí clarito, se aplica en toda la losa, porque es peso propio. Sin embargo, este otro se aplica en un ancho un poco menor, que es la base del tanque. Recuerden que nos habíamos retranqueado 10 centímetros por temas, por decisión propia, digamos, ¿no? Que ese retranqueo puede deberse en realidad a favorecer la construcción o favorecer el mantenimiento e inspección del tanque, ¿no? Solicitaciones. Bien, entonces no voy a diseñar la losa flexión, ¿sí? Si tuviera que diseñar la losa flexión, tendría que, bueno, eso lo vamos a llevar más adelante, tendría que determinar momentos en un sentido, momentos en el otro sentido, es una losa, y con ello determinar la armadura de flexión en un sentido como en otro sentido, ¿sí? Pero ya hemos hecho eso.
Ya me dan a mí la armadura, la cuantía. Lo que me toca es determinar el punzonamiento. Y para el punzonamiento necesito determinar cuál es la carga concentrada que se está aplicando en la losa. Y esa carga concentrada es nada más que la reacción, ¿no? Esta reacción que se repite así, ¿no? Por el principio de acción-reacción de Newton. Entonces me quedo con esto. ¿Cuánto vale esa reacción? Bueno, todo lo que tengo que hacer es calcular la reacción de las cargas, ¿no? Primero, normal en la losa. ¿A qué se refiere con normal en la losa? Si aquí hubiera una solicitación, ¿no?, horizontal, entonces habría una normal en la losa. Como no la hay, entonces vale cero, ¿no? Entonces lo mismo, la normal de diseño en la losa vale cero. Bueno, es la característica, es la de diseño, no vale nada. La reacción en el tanque, la reacción, aquí vamos a identificar bien, ¿no? La reacción por el peso del tanque, tenemos aquí, es la carga distribuida del tanque por el área del tanque y me sale el mismo peso, ¿no? Es como volver a hacer la reacción que genera el agua, lo propio, la carga distribuida por esto, ¿no? Todo sería kilonewton, kilonewton. La reacción de la losa, lo propio, ¿no? Por lo tanto, la reacción total sería, ¿de acuerdo? Bueno, pero esto es una suma característica, de valores característicos. A mí me interesa, que hemos dicho, de diseño. ¿Por qué? Porque la fisuración es un estado límite último, no es un estado límite servicio. Por lo tanto, me toca encontrar la mayor. Ahí están los coeficientes justamente de las cargas muertas, y para EH es 1,35 y 1,5. Ahora viene, y yo creo que se va a entender el tema de la carga efectiva, ¿sí? De punzonamiento, la carga de punzonamiento y la efectiva. La carga de punzonamiento es FSD. La reacción es E. Y si lo he mayorado, RD. Y ahora lo tengo que transformar, con RD tengo que llegar a FCD. Y con FCD tengo que llegar al FCD efectivo. Al final, este es el valor que me interesa. Ahorita recién estoy con este valor, que lo he calculado en el anterior punto, ¿no? ¿Cómo es FCD? FCD. Bueno, pues simplemente ese FCD es lo siguiente. Primero, ¿cómo hallo esto y esto? Justamente lo voy a hacer con esta ecuación, ¿sí? No se me congela con la ecuación, ¿sí? Para hallar el FCD, tengo que restar a la reacción RD total menos este valor, RD de descuento. ¿Y qué es ese RD de descuento? Bueno, no sé si tengo aquí un 3D. Voy a buscar. No, lo dibujo mejor. Aquí. Visto en elevación, esto sería la losa y sus cargas. Entonces, cuando falla funcionamiento, hay una pequeña porción de área, ¿se acuerdan del dibujo que ponía? Hay una pequeña porción de área que se queda colada a la columna, ¿sí? Es una pequeña porción que queda colada a la columna y el resto se cae, ¿no? El resto se cae. ¿Sí? Esa pequeña porción de área que está colada, ¿no se acuerdan del dibujo de teoría? Es justamente esto.
Cuando falle por punzonamiento esta losa, será algo así, ¿no? ¿Sí? Algo así. Donde toda esta área, por decirlo de alguna forma, cualquier carga que viene acá, directamente se va a la columna. No pasa por el mismo punzonamiento para llegar a la columna. Pero es muy diferente a la carga que está aquí, que forzosamente tiene que ser un viaje horizontal para llegar a la columna. Justamente tiene que pasar por una verificación de punzonamiento. Entonces, por eso son las cargas azules que están aquí dibujadas, estas azules, no pasan, no influyen en la falla de punzonamiento, sino son cargas que directamente se van a ir a la columna, no van a pasar por el mecanismo de falla de punzonamiento. Entonces, para descontar ese efecto, justamente se calcula el R de descuento, que no es nada más descontar todas las cargas que llegan a esta área, ¿sí? Ese descuento está dado por esta ecuación, ¿sí? Donde, fíjense, al ancho de la columna, no, al ancho de la columna, no, al ancho de la columna, yo le añado, bueno, se dice perímetro de H medios, ¿no? Un H medios más se le añade. Inclusive acá, inclusive algunos simplemente le añaden H medios, ¿no? Aunque si tomamos al pie de la letra este H medios, fíjense, si ponemos al pie de la letra H medios, tendría que ser algo así. Si esta es la columna y si esto es H, entonces todo esto tendría que ser B más H, ¿no? ¿Sí? No obstante, yo acá, para estar un poquito del lado de la seguridad, solo le he aumentado la mitad. Ojo, ¿no? Como recomienda la literatura, es H medios, pero en todo el contorno, como dice también aquí el dibujo. ¿De acuerdo? Entonces, valga la aclaración aquí para decir que ese es H medios, ¿no? Está un poquito de conservador esa parte, no importa. Es conservador, ¿por qué? Porque estoy tomando menos área a descontar, ¿no? En realidad estoy tomando aquí más ajustado. H cuartos, ambos H cuartos en H medio. Bien, entonces es lo que hago, ¿no? Tanto a lo ancho como a lo largo, hallo esta área de descuento. Área de descuento. Y lo multiplico por cada una de las cargas, ¿no? El tanque, que es carga muerta, la losa, que es carga muerta, y la carga viva, que es el agua. ¿Cuánto tengo que descontar? Aquí está el valor, y hago el descuento correspondiente, ¿no? Al final me quedan 197 kilonewton, que es la fuerza para diseñar funcionamiento. Es verdad que es igual que la reacción, que si yo tomo igual que la reacción sería conservador, sí, pero puedo descontar, me lo permite la norma descontar, y ese descuento es todas las cargas que están dentro del área de descuento, ¿no? Que están a H medios del perímetro de la columna. Perdón, me ha salido un rato. Disculpa, ahorita aprieto un botón diferente. Ya, ¿no? Ok. Viendo en planta, esta área de descuento sería así, para que quede más claro todavía, ¿no? ¿Sí? Donde a rigor esto debería ser más H, y esto debería ser, por decir, A más H.
Entonces, eso sería. Bien, a ver, vamos más adelante. Luego, tengo que transformar esto acá, ¿no? Esto tengo que transformar, esta, tengo que transformar, ahora fíjense, les decía, yo paso de una reacción, yo paso de una reacción RD a un FSD y luego tiene que pasar a un FSD efectivo. ¿Quién interviene ahí? El factor beta, que tiene tres valores, para columna central, para columna perimetral, para columna, ¿sí? 1.15 si no me equivoco, 1.4 y 1.5. ¿Cuál tomo ahora acá? Esto no es ninguno de ambos, ¿sí? Bueno, está discutida aquí la cuestión, ¿no? Yo he asumido aquí 1.15, pero debo decir que es un poco mm, no muy conservador, ¿no? Pero tampoco una columna perimetral, tampoco es 1.4, tampoco es 1.4. Entonces, ahí viene el criterio del ingeniero, porque la norma obviamente aquí ya no me dice nada, y está bien, la norma no puede decir todo, entonces uno tiene que recurrir a la bibliografía para asumir un valor que corresponde. Entonces aquí en la memoria de cálculos uno puede decir, no, debido a que no corresponde ni a columna central ni a perimetral, eh, a mi criterio esto sería 1.20, 1.25, pero hay que explicar qué factor se está asumiendo, ¿sí? Nosotros nos hemos quedado con 1.15, pero hacemos esa aclaración. Y al final nos queda el FCD efectivo, ¿no? 227, el que sí ya me sirve para propósitos de funcionamiento. Ahora vamos con los cálculos preliminares, ¿no? Y siguiendo los 5 pasos que estábamos hablando. El primero siempre es determinar el perímetro U1, ¿no? El U1. Tengo que tener en la cabeza que hay tres perímetros que voy a tener que calcular. El U1, el U0 y el U1 efectivo. No, ¿no? Son tres, ¿sí? Y tengo que tener en la cabeza que esto es para verificar hielas de compresión. Esto es para ver si el hormigón solito resiste o no el hormigón y si se necesita estribos o armadura de funcionamiento. Y este otro es para cuántos anillos necesito, ¿no? Si necesito extender más anillos o menos anillos de refuerzo. ¿De acuerdo? Eso tengo que tener en la cabeza. Entonces, comienzo por acá. Primero tengo tengo los recubrimientos mecánicos que les he mostrado cómo se determinaba y con ello los recubrimientos, las alturas mecánicas, ¿no? En X y en Y, con la diferencia que provoca justamente que están en diferente campo. Promediamos y luego con ese promedio de D procedemos a calcular el perímetro U1. U1, me acuerdo bien, es una sección que está a 2 veces D del paramento de las columnas, ¿sí? Y en ese sentido, hago ese perimetraje, ¿no? Con todo esto, como hay partes circulares aquí, tiene que haber el pi por ahí, ¿no? Para poder encontrar el perímetro. Ya lo encuentro, 2.62 metros, me paso al siguiente punto. El siguiente punto es calcular lo que hacíamos en cortante, ¿no? El efecto de la altura útil, ¿no? Ahora aquí es donde aplicamos la fórmula de la altura de la losa, ¿sí? No mayor que 2 y aquí me sale que es mayor que 2, entonces lo dejo en 2 nada más. Luego tenía como datos las cuantías X y Y, ¿sí? Pero necesito determinar una cuantía que represente los dos, por lo tanto aplico la fórmula y la pongo ahí, ¿sí? 0,002. Había un límite, ¿no?
Eso lo verifico, se cumple generalmente. Pero igual verifico así. No está ahí, está especificado, ¿no? Tensiones normales, les decía, no hay, ¿no? Generalmente eso se pone lo que está en el presente en saldo. O alguna otra solicitación, pero importante, ¿no? Bueno, lo siguiente es verificar la necesidad de punzonamiento, la necesidad de refuerzo, ¿sí? Fíjense que la verificación de bielas no lo estoy haciendo. Debería hacerlo al principio, ¿no? Esto me he olvidado ordenar, pero no importa. Cualquiera, ¿no? ¿Por qué debería hacerlo al principio? Porque si eso falla, sin motivo haría esto. Sin motivo podría hacer esto. Pero bueno, ya. Lo primero que hago es verificar la necesidad de armadura de punzonamiento. Y eso se hace en la sección uno, la que acabamos de calcular, ¿no? Entonces, paso número uno es calcular la tensión tangencial que resiste el hormigón. ¿Sí? Aquí está la típica fórmula, muy parecida, es casi igual a la de corte, ¿no? Con todos estos factores y todo. Y el calculo. Por si acaso, esto tiene que ser megapascales. 0,39 megapascal. ¿Sí? Por otro lado, calculo lo que piden las cargas. ¿Sí? Esto era el efectivo de punzonamiento, lo que generaban las cargas. Por el perímetro de verificación, tengo los megapascales que solicitan las cargas. ¿Sí? Esto es lo que resiste y esto es lo que dan, lo que se solicita. Entonces aquí comparamos, ¿no? Solicitantes con resistentes. Y podemos ver que los solicitantes son mayores que los resistentes. 0,4 versus 0,7. No hay, ¿no? No puede resistir el hormigón. El hormigón apenas puede resistir 0,4 megapascales y están solicitando las cargas 0,77. ¿Cuál es la conclusión? Necesitamos armadura de funcionamiento, ¿sí? De esa comparación. Es justamente lo que haces en este paso, ¿no? Si me sale cero, perdón, si me sale uno el resultado de comparación, se requiere armadura. Si me sale cero, no se requiere. Entonces calculo la armadura de funcionamiento. Ah, pero aquí nuevamente reitero, ¿no? Que no es una simple resta. Lo que tienen que aguantar los aceros no es igual a lo que solicitan las cargas menos lo que aguanta el hormigón, sino que hay que multiplicar a lo que aguanta el hormigón un 0,75 para, conforme lo indica la norma, ¿no? Por lo tanto, tenemos 0,47 megapascales en todo el perímetro 1 que deben absorber la armadura de punzonamiento. Siguiente, definimos qué esquema de refuerzo vamos a utilizar. A mí, como les decía personalmente, en lo que vi en obra, más fácil es armar los estribos verticales, ¿no? Las ramas verticales y no las inclinadas. Bueno, eso depende de cada proyectista. Al final, eso en obra igual tienen que hacerlo, ¿no? Inclinado o recto, igual. En este caso son rectos, entonces ponemos que el alfa del refuerzo va a ser así, ¿no? 90 grados, etcétera. Esto es en radianes, alfa. La separación 0, fíjense aquí, 0,75 de D, y eso me sale 0,85 metros. Pues no voy a poner eso, ¿no? ¿Quién va a medir al milímetro en la obra? Entonces decido 8 centímetros como separación de los anillos. Esta ya es decisión mía. Alguien puede decir, y esto yo prefiero 7 centímetros. Y ya, ¿no? Entonces, no hay problema. Son cuestiones de, pero tampoco exagerar a 5 centímetros, ¿no? No acercarse a estos 0,75 de D. Luego viene la armadura necesaria en todo el perímetro. ¿Sí? ¿Cuántos fierros tengo que poner en ese perímetro, en ese anillo?
Para ello voy a aplicar esta forma un poquito modificada, ¿no? Pero lo único que me está diciendo es qué armadura tengo que poner en ese perímetro. Sí, esta es la ecuación muy parecida a corte, lo que tienen que soportar los fierros, la separación que yo he asumo yo, luego el perímetro que he calculado, U1 de verificación, ¿sí? Y luego los demás factores, ¿no? 1.5 que sale justamente de analizar las bielas, el ángulo alfa, bueno, ya, todo, y me sale centímetros cuadrados, ¿no? Justamente esta multiplicación de 100% es para transformar esto que está ahorita en metros cuadrados a centímetros cuadrados. Lo siguiente, entonces yo tengo que disponer 1.89 centímetros cuadrados en todo el perímetro, en todo un anillo. Decido qué diámetro voy a usar. En este caso, digamos, decidiré por phi de 6, phi de 8, y ya veré, ¿no? Cómo se va a distribuir. Entonces, lo que hago es distribuir eso, ¿no? Esta armadura que yo necesito, ¿no? Esta armadura que yo necesito, lo divido entre el número de barras que estoy decidiendo poner, ¿sí? Estoy decidiendo poner, ¿de acuerdo? Y me sale cada barra qué diámetro debe tener. ¿Por qué hago así? ¿Por qué yo me doy el número de barras? Por esta sencilla razón. Cuando tengo yo una columna central, como esta, entonces voy a tener aquí la columna y aquí va a estar toda la losa, ¿no? Del tanque. Entonces yo tengo que decidir cómo voy a armar en mi plano. No puedo armar así. Un anillo puede estar compuesto de esto. ¿Cuántos fierros tiene ese anillo? Tiene 8. También puedo decidir voy a poner como una segunda alternativa esta, ¿no? Al ladito voy a dibujar. O sea, es la segunda opción. ¿Cuántos fierros tiene eso? Tiene 10, ¿no? Entonces, fíjense, por eso yo tengo que decidir cómo van a estar en planos distribuidos los fierros por anillo, ¿sí? Entonces, yo me estoy yendo por la opción roja, por eso estoy poniendo aquí 8 barras. 2 por 4, ¿no? Dos fierros por las 4 caras, 8, ¿ya? Bien, este número de barras en R, bueno, no olvídense eso, no corresponde a esta opción. Y lo que ahora toca es justamente lo que yo necesito en un anillo, dividirlo en los números de fierros que tiene un anillo y me cae cuánto tiene que tener cada fierro que he dibujado. Y eso lo comparo con un phi de 6, con un phi de 8, phi de 10, y el que más se acerque, ese será el tomado, ¿no? Bien, entonces aquí veo las opciones, ¿no? 6, 8, 10. Esto no es necesario, ¿no? Hay una tabla donde te permiten poner todo esto, o sea, directamente, no es necesario que esté en la memoria de cálculo, pero veo que aquí el phi de 6, el phi de 6 es el que más se acerca al valor requerido, ¿no? El phi de 10, perdón, el phi de 8, estamos al doble. Y ni qué hablar del phi de 10. ¿De acuerdo? Entonces así quedaría. Entonces es un mismo phi de 6, ¿no? Phi de 6, 8. Ahora, ¿cómo va en mi plano, no? Hasta aquí, ¿cómo yo hago? Bueno, entonces digo, lo que acabo de diseñar, lo dibujo.
¿sí? Mi losa grande y digo, tengo que poner 8 fierros así, en 3 anillos, con colorcitos para que no. Tercer anillo azul. Y en verde, nuevamente hago, aquí trazo una recta y hago un offset. Trazo una recta, un offset. Bueno, aquí me va a salir un poco de la parte física, un offset, ¿no? Un offset y determino el siguiente perímetro, ¿sí? ¿Cuál era ese siguiente perímetro? El UNF, ¿sí? Una vez ya dibujado mis fierros, determino el UNF, ¿no? Pero no lo hago todavía, no lo hago todavía porque, como les decía, me he saltado una verificación que generalmente las recomiendo al principio, y es verificar si el hormigón revienta o no a compresión por punzonamiento. Para ello, debió de esto, ¿no? Van a disculpar. Entonces, primero lo que hago es calcular lo que resisten a compresión las bielas. Es esto, ¿no? 0,30% del FCD. Y resisten 5 megapascal, las bielas de compresión. Siguiente, el perímetro U0 que es al borde de la columna. Entonces, sencillito en una columna cuadrada, ¿no? 2 por 1,20 metros. Mi columna era de 30 por 30, entonces 30 más 30, 60, más 30, 90, más 30, 1,20 metros. Luego calculo la tensión solicitante en ese perímetro, ¿no? ¿Y cómo son? Tensión es una presión, ¿no? Es fuerza sobre área. ¿Cuál es la fuerza? El efectivo, ¿no? Aquí. ¿Y cuál es el área? El perímetro U0 al borde de la columna, ¿no? El perímetro por el espesor de la losa. Y me sale que se necesita 1,67 megapascales de solicitación tangencial que provocan las cargas, ¿sí? Y lo que hago es dividir, ¿no? Lo que hago es dividir. E indico si la tensión que generan las bielas de compresión, bueno, si lo que puede aguantar el hormigón, menos lo que solicitan las cargas, es mayor o igual que cero. Es decir, en otras palabras, si lo que resiste el hormigón es mayor que ¿no? que lo que solicitan las cargas. Si es mayor, está todo ok. Si es menor, está mal, ¿no? En este caso me sale el resultado positivo, ¿no? Positivo, es decir, el hormigón es más que las cargas. Por lo tanto, no se tiene problemas con las bielas de compresión. Por último, es lo que ya les decía, ¿no? Dibujo mi armadura, encuentro el perímetro UN efectivo, que ya se trata de un problema geométrico, ¿no? Esto ya no es hormigón, esto ya es geometría nada más, ¿no? Geometría en función al dibujo que he hecho, que aquí lo puedo repetir. Aquí, por ejemplo, mis fierros reales van a ser estos. Perdón. A ver, un rato. Ay, perdón. Este es así, ¿no? Están los 8 fierros. Y la siguiente capa, que puede ser de tu color, azul. Y la tercera capa. Y le saco ahí una tangente. Y lo desplazo 2 veces de, ¿no? Aquí igual, ¿no? Tangente. Lo desplazo 2 veces de. Y encuentro el perímetro
efectivo de verificación. Geometría, ¿no? Encuentro el perímetro y nuevamente digo, a ver, en ese perímetro donde ya es más grande el perímetro, ya no es el que estaba a 2 veces D del paramento de la columna, sino ya está 2 veces D desde donde termina el tercer anillo. Y nuevamente la misma fórmula. ¿Cuánto soporta el hormigón? Todo esto es básicamente la tensión que el hormigón puede soportar por el área y me da la fuerza, ¿no? Me dice que lo que puede soportar es 247 y lo que está solicitando es 227. Uy, estamos bien, ¿no? Es decir, 247 resiste en esa sección el hormigón y las cargas son 227 las solicitantes. Como es mayor, entonces no hay necesidad de prolongar un anillo más. ¿De acuerdo? Y ahí termina el cálculo de funcionamiento. ¿Alguna pregunta? Así, este ejemplo es bien sencillo para irnos adentrando al funcionamiento y luego vamos a entrar a los... ¿Ninguna pregunta? Bueno, entonces ahora me voy a ir a la intro de losas. A ver dónde estamos. Losas. ¿No está publicada? ¿Pueden ver las losas, la diapositiva de losas? ¿O no lo he publicado? No, En realidad no puedes creer. Ahora sí, ¿no? Qué barbaridad. Pensé que lo había publicado. Están programadas, no, no, no sé. Y aquí me debí olvidar poner la fecha. Bien, a ver, esto es una intro, ¿no? En teoría van a hablar, pero yo quisiera ya de una vez un poco adelantar para que directamente ya entremos a los es una dirección la siguiente sábado. Bien, a ver, losas, ¿no? Un poquito voy a explicar la carátula, siempre entonces nosotros vamos a ver toda la gama de losas, las más importantes, obviamente, ¿no? No, no vamos a ver casos especiales, pero todos los casos más comunes que se pueden ver. Bueno, aquí, por ejemplo, podemos ver, esta es una losa con placas colaborantes, ¿no? Metálicas galvanizadas, que además de servir de encofrado perdido, la misma placa, al ser galvanizada, también contribuye en la resistencia, ¿no? Un acercamiento de eso pueden ver aquí, ¿no? Es una placa tipo trapezoidal ahí, ¿no? Pues, bueno, ahí está. Tienen algunas protuberancias aquí para que haya una mejor adherencia entre un material que es el hormigón y la placa misma, ¿no? Este es de reciente incursión, digamos, recién estos años están empezando a aplicarse en varias obras, pero estamos, ¿no? La que está aquí al medio es una losa, ya también el otro extremo, ¿no? La más común es la que se hace con viguetas prefabricadas, ¿sí? Entonces, esta es una losa aligerada, como vamos a ver más adelante. En realidad, todas estas son losas, pero esta la decimos aligerada, pero vamos a ver las diferencias más adelante, ¿no? ¿Cuáles son las utilidades?
Si se dan cuenta, ambas losas son nerburadas, ¿de acuerdo? Ambas losas, la de reciente, la de placas colaborantes, o como la otra, no son losas totalmente llenas, por decirlo. Bien, entonces, y ambas losas son, como se ve más adelante, se trabajan en una dirección, quiere decir que como trabajan en una dirección, tienen los nervios dispuestos en un solo sentido, ¿sí? Lo propio esta losa tiene en este sentido los nervios y en el siguiente paño tiene en el otro sentido los nervios. Esto mejor más adelante, poco a poco vamos a ir hablando. Las losas son elementos de hormigón armado, ¿no? Bueno, aquí hay que hablar un poquito sobre, nosotros nos vamos a abocar a losas regulares, losas que son, no son gruesas, losas que vamos a analizarlas por la teoría de flexión, ¿no? Flexión de losas, donde no se toma en cuenta las deformaciones por corte, básicamente las mismas hipótesis que he debido ver en resistencia de materiales para vigas, ¿sí? Y tal cual se dice, no se tratan losas gruesas, ¿no? Y llamamos losas gruesas cuando el espesor es, es un cuarto o un quinto la longitud, ¿sí? Si tenemos, por ejemplo, una losa de 4 por 4 metros, ¿no? 4 por 4 metros, un cuarto de la luz es un metro. Entonces, si mi losa tiene un espesor de un metro, ya no estamos dentro del campo de análisis, ni siquiera, ¿no? De la norma H. Tenemos que ver otros métodos para poder diseñar, además de los que nos dice la norma H, ¿no? Otras teorías que la norma H me va a advertir, tome yo en cuenta para poder. Entonces, losas gruesas, si la relación luz y alto está entre un cuarto o un quinto, ¿de acuerdo? Si tenemos ahí una losa que está apoyada, entonces la longitud de apoyo es L, entonces no puede ser, ¿no? Que H sobre L, ¿no? Esté en ese rango y estamos en el límite entre losas gruesas o losas normales. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, mayor o igual que esto, ¿no? Para que quede la relación. Bueno, pero ¿qué más de las losas? Para poder nosotros resolver losas, vamos a tener que conocer forzosamente su definición y su clasificación, ¿no? Algo que no está aquí escrito tal vez, no está en los libros, es generalmente en análisis estructural, muchos libros clasifican las estructuras de la siguiente forma, en los siguientes rubros, ¿no? Cualquier análisis estructural puede resolverse a través de ciertos elementos, ¿no? Y esos elementos tenemos los elementos lineales, los elementos superficiales y los elementos de volumen, ¿de acuerdo? Entre los elementos lineales tenemos las vigas, los pórticos, ¿sí? Las cerchas, todo lo que es línea. Y dentro de los superficiales tenemos dos conjuntos, por decir, ¿no? Las membranas, las cáscaras, ¿no? Los domos, etcétera. Las placas, ¿sí? Etcétera, ¿no? Esos son elementos superficiales. Y los de volumen, ahí tenemos los bloques de anclaje, bueno, y sin fin de cosas. ¿Qué quiero decir con eso? Dentro de las placas están las losas. Las placas son elementos superficiales, pero planos, ¿sí? Planos. Entonces, y las cáscaras son elementos superficiales, pero que no son planos. Las membranas tampoco son planas, ¿no? Y los domos tampoco son planos. Entonces, todo elemento superficial que es plano se va a llamar, generalmente se lo designa como placa. Ahora, esa placa puede ser de acero, de hormigón, ¿no? De otro material. Si suele ser de hormigón,
Entonces, en nuestro medio suele llamarse losa, ¿sí? Pero sin embargo, eso no está normalizado, ni uniformizado, ni estandarizado. Solo que cuando yo vea una losa, yo voy a entender, bueno, cuando alguien diga losa, yo voy a entender que es una placa de hormigón armado, llena, aligerada, lo que sea, pero es de hormigón armado plano. También puede escuchar placa de hormigón armado. También lo puedo decir de la misma forma, placa, ¿no? Está englobando. Son como los conjuntos, ¿no? Conjunto se dividen en tres: los lineales, los superficiales, los de volumen. Y dentro de esto están los demás conjuntos que estamos citando, ¿no? Entonces, de ahí no nos vamos a hacer mucho lío. Pero para nosotros, en hormigón vamos a llamarlos así. Las losas se clasifican entonces, bueno, ¿qué más son las losas? Las losas son elementos superficiales que principalmente reciben cargas perpendicular a su superficie. Perdón, me salí de la... Bueno, siguiente, ¿no? Las losas van a ser generalmente elementos superficiales, ya hemos aclarado, que van a recibir cargas perpendiculares a esa superficie plana, ¿sí? Principalmente digo porque también pueden recibir cargas horizontales, pero no van a ser cargas que ameriten análisis para un diseño, ¿sí? Sí van a recibir, pero no van a provocar ningún efecto para decidir cuánta armadura va a tener. Pero las cargas rojas, perpendiculares, sí. Eso es una losa. Trabaja eso. No quiero decir que no hay elementos que igual son de esta manera, de esta naturaleza, ¿no? Eh, Tienen esta misma geometría, pero realmente en esos elementos las cargas importantes vienen en este sentido, ¿sí? Un ejemplo de eso, ¿cuáles son? ¿Quién me puede decir? Nadie. Bueno, un ejemplo son los muros portantes, ¿no? Son elementos superficiales con geometría parecida, ¿no? Parecida pueden tener su sobrecimiento, tienen geometría parecida a la losa, pero sus cargas son en su plano, principalmente en su plano. Entonces, no solamente la geometría define si es una losa o no, sino también las cargas que actúan en la clasificación de las losas. Ahora sí, son de la siguiente manera. Tan importante es esta clasificación que nos permite orientarnos y definirnos, ¿no? Ubicarnos en el momento de concebir no una estructura. ¿Ya? Entonces, las losas pueden ser con apoyos continuos o apoyos sobre vigas o muros, ¿no? Por ejemplo, una losa de esta naturaleza que yo voy a dibujar, donde a un lado tiene viga de apoyo, pero al otro lado puede tener un muro de contención de apoyo, ¿sí? Entonces, esta es una viga sobre apoyos continuos. A este otro lado está libre, no es problema, no hay ningún problema, ¿no? Pero sus apoyos, los que existen, son continuos, sea muro o sea viga. Luego tenemos la otra clasificación que son los de apoyo puntual, como por ejemplo la losa del tanque que hemos visto. No hay una viga que apoye, es directamente a la columna. Bueno, entonces los de apoyo continuo se dividen en dos grupos, en losas llenas y losas aligeradas. Y cada uno se divide si trabaja en una dirección
o en dos direcciones. O en otras palabras dicen, está armada en una dirección o está armada en dos direcciones. Sí, esa es la diferenciación. Los de apoyo puntual se dividen también en losas aligeradas, ¿sí? En losas aligeradas, perdón, llenas o aligeradas o nervuradas. Y vamos a ver, hay dos tipos, ¿no? Sin capitel, con capitel. Sin capitel, con capitel. Es como que tienen una cierta diferencia. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a hacer en el medio. ¿Cuál es lo que más prepondera? En el medio lo que más prepondera, como ya se muestra en la carátula, son las aligeradas en una dirección y las llenas en menor grado, ¿no? En menor grado pueden ser en una dirección y en dos direcciones. Básicamente, este serían las cuatro tipos, ¿no? Pues si pusiera en un ranking de lo que más o menos he visto en obra, cuál es la que va más, este es uno, bueno, este sería dos, este sería tres y este sería cuatro, ¿sí? Pero realmente, si hablamos de porcentajes, debe ser que un 80% de las losas son aligeradas en la dirección. Y estamos hablando de unos, bueno, estoy hablando, ¿no? Estimativamente esto. Y el resto se los reparten en las demás tipologías, ¿de acuerdo? Ahora, obviamente, en el mercado ustedes han debido ver alguno que otro, ¿no? Los de apoyo continuo son los que dominan realmente, ¿no? Nuevamente aquí me animo a decir que un 90% de las cosas son de apoyo continuo y un 10%, tal vez digamos entre el 80, ¿no? 80 igual a 20%, exagerando, son de apoyo puntual, ¿no? Preponderan los de apoyo continuo y no los de apoyo puntual. Bien, pero más adelante vamos a hablar de eso. Ahorita. Y hablamos ahora algunos esquemas de apoyos continuos y puntuales, ¿no? Aquí tienen algo que van a seguramente ver en teoría. Y esto es algo importante. Aquí es un esquema de cómo se distribuyen las cargas cuando se tratan de vigas en una, dos direcciones, ¿sí? Bueno, a ver, ¿cómo podemos abordar esto? ¿Cuánto tiempo tenemos? No, nomás lo dejamos. Hablaremos un poco más de esto, a ver, no sé si son 12 láminas, sí, un poquito más. Entonces se dan cuenta que hay dos esquemas estructurales, ¿sí? Los dos pueden resolver el mismo problema. ¿Cuál es el problema? Soportar un edificio con una arquitectura definida. ¿Para qué un edificio? Para atender la necesidad de un dueño de vivir, ¿no? Eso es ingeniero, les sabe comentar un momento. Entonces, se dice que una losa trabaja en una dirección cuando, cuando recibe una carga, o cuando recibe una carga, ¿sí? Y esa carga tiene que hacer un recorrido y su recorrido principal se hace en los sentidos. La carga va a la losa la lleva la carga a las vigas, pero lo lleva en un solo sentido, ¿no? Las vigas luego reciben la carga y se la llevan a las columnas, ¿sí? Se las llevan a las columnas, ¿de acuerdo? Eso es lo que pasa. Bueno, entonces eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa en este sentido? Fíjense, este esquema corresponde a un solo problema, ¿de acuerdo? Entonces voy a decir lo siguiente. No sé cómo a ver, voy a tratar de hacer entender este tema. Un primer criterio para decidir si una losa va a trabajar en una dirección o dos, es decir, si el paño que uno está considerando una losa es más largo que ancho. ¿Y cuándo es más largo que ancho? Cuando tenemos esta forma de losa, ¿no? El largo, el largo es más de dos veces el ancho. Si yo aquí tengo 4 metros, en ese sentido tendré 10 metros, entonces es una losa en una dirección.
¿Y cuál es la dirección de trabajo? La dirección de la longitud menor. ¿Y qué significa que tenga esa dirección de trabajo? ¿Sí? Que la armadura principal, la armadura que resiste la fricción, va a estar solamente en ese sentido. ¿Sí? Pero no pasa en eso en las losas que son no tan rectangulares, son más cuadradas, ¿no? Que no cumplen esta relación. Entonces va a haber armadura que va a trabajar, bueno, la armadura que va a trabajar va a ser en ambos sentidos, ¿sí? Tanto en uno como en otro. Bien, entonces, bueno, aquí nomás lo dejo para que en la siguiente clase desde tempranito, vamos a ver todo este tema conceptual y lo vamos a ir viendo, ¿no? Con todos ustedes sobre el tema. Pero para adelantarles, ¿no? Aquí van a ver toda una serie de dibujos. Los van a ver con teoría, estoy seguro, ¿sí? Entonces, si uno dice entonces, ¿cuál voy a aplicar? ¿Cuándo se aplica uno? ¿Cuándo se aplica el otro? Esa es la gran pregunta. Les he mostrado aquí todo un abanico de opciones, ¿sí? Todo un abanico de opciones. A ver, voy a tratar de hacer algo más aquí con respecto a esto. Les dejé la duda y el siguiente sábado van. Yo voy a tener todos estos abanicos de opciones para resolver una estructura, ¿sí? ¿Qué voy a tener yo de dato, como siempre les he dicho antes, desde hormigón 1? Yo voy a tener de dato una arquitectura y me voy a inventar la arquitectura. Usted, señor, tiene que ponerme una losa de esta geometría que viabiliza dos departamentos, ¿no? Entonces, ustedes van a tener que concebir dónde van las columnas, ¿sí? Perdón. Van a tener que concebir dónde van las columnas en función de la arquitectura. ¿El arquitecto les dará una luz? Sí. ¿Ustedes lo tienen que revisar, ajustar y corregir? Sí. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de un proceso del diseño de un edificio está en decidir dónde van los apoyos. Esos apoyos tienen que estar en concordancia con la arquitectura, porque no puedes poner un apoyo en media puerta, media ventana, ¿no? Entonces, o en medio pasillo, o en media sala. Siguiente, yo tengo que decidir cómo resuelvo esta losa. En una dirección, dos direcciones, tres direcciones, bueno, tres, ¿no? Aligerada, llena, ¿sí? Con viga.